Veamos cuánto sabes de electricidad. ¿Cuál de estos símbolos representa un contacto normalmente abierto? ¿Qué representa este símbolo? ¿A qué tipo de simbología pertenece este símbolo? Si no pudiste contestar correctamente a todas las preguntas, no te preocupes. En este video hablaremos sobre diagramas y planos eléctricos, así como las diferentes normativas y su simbología. Así que si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, así como darle like a este video. Bien, continuando con la serie de videos de cómo aprender electricidad industrial con ChatGPT. Este es el octavo tema que plantea y dice: conocer la normativa y la simbología de los diagramas eléctricos, así como saber interpretarlos. Comencemos por conocer qué son los diagramas eléctricos y cuál es su objetivo. Los diagramas eléctricos son representaciones gráficas que muestran la interacción y el funcionamiento de los componentes eléctricos en un sistema. Estas representaciones utilizan símbolos estandarizados para representar diferentes elementos. El objetivo principal de los diagramas eléctricos es proporcionar una manera clara y comprensible de visualizar la estructura y el funcionamiento de un sistema eléctrico. Básicamente, un diagrama eléctrico es una representación que nosotros tenemos como guía del funcionamiento de un circuito eléctrico. Y este nos sirve tanto en el momento del diseño como en la instalación y el mantenimiento del circuito, ya que si se tiene duda del funcionamiento o de la conexión de algún elemento eléctrico, podemos recurrir a este. También tenemos los planos eléctricos, que son muy parecidos a los diagramas, pero los diagramas eléctricos ofrecen una representación simplificada de un sistema eléctrico, mientras que los planos eléctricos proporcionan detalles específicos y precisos para la instalación y operación de un sistema eléctrico. Ambas son valiosas herramientas utilizadas en diferentes etapas del proceso. Para realizar un diagrama eléctrico, es necesario seguir una serie de reglas y normas para que el diagrama sea entendible, como por ejemplo la simbología, la estructura del diagrama, o si los diagramas tienen que expresarse de maneras separadas en circuitos de fuerza y de control. Existen varias normas, como por ejemplo la norma ANSI, la norma NEMA o la IEC. Dependiendo del país donde se desarrolló el diagrama, es el tipo de norma que utilizan. Como por ejemplo en Estados Unidos utilizan la norma ANSI o NEMA. En cambio, en países como Europa utilizan la norma IEC. Es por eso que es muy común que escuches hablar de la norma americana y de la norma europea. Y en países de Latinoamérica es muy común que veas ambas normas, ya que la mayoría de la maquinaria viene exportada de esos países. Cuando trabajaba en una compañía de refrigeración, estábamos a cargo de 16 equipos que mantenían semillas a una temperatura alrededor de 13-14 grados aproximadamente. Y 10 de esos equipos eran de una marca italiana, exacto, de Europa. Y los otros 6 restantes eran de una marca estadounidense. Así que cuando se presentaban fallas, teníamos que saber interpretar ambas normas. Es por eso la importancia de conocerlas. En la mayoría de los diagramas encontraremos dos circuitos, el circuito de fuerza y el circuito de control. El circuito de fuerza es el encargado de accionar elementos finales, como por ejemplo un motor. En cambio, el circuito de control es el encargado de controlar al circuito de fuerza. Y bien, comencemos analizando un diagrama en la norma europea. Como podemos ver, contiene sus dos circuitos, el circuito de fuerza y el circuito de control. Empezaremos por analizar el circuito de fuerza. En la parte de arriba podemos ver la entrada de la alimentación eléctrica. Tenemos indicadas 4 líneas en horizontal, las cuales están nombradas como L1, L2 y L3, que indican las líneas eléctricas. Y también tenemos N, que sería el neutro. Pasamos a la parte de abajo, la cual indica que las 3 líneas bajan a un guardamotor. Posteriormente, esas 3 líneas llegan a un contactor y por último llegan al motor. Ahora comencemos el análisis del circuito de control, el cual indica que su alimentación está formada por una línea y el neutro, las cuales activan a la bobina KM1 que tenemos aquí, pero siempre y cuando el contacto normalmente abierto de este temporizador esté habilitado. Entonces, en resumen, tenemos un contacto normalmente abierto de un temporizador, que cuando cumple el tiempo el contacto cierra para poder darle paso a la línea
la cual activa a la bobina KM1, la cual a su vez activa al contactor KM1 para así poder activar al motor. Ahora veremos este circuito en la norma americana, el cual dice que tenemos en el circuito de fuerza 3 líneas, L1, L2 y L3, las cuales pasan a un interruptor para después pasar por unos fusibles para llegar al contactor M. Después de que las 3 líneas pasan por el contactor, llegan a un relevador térmico y así por fin poder llegar a un motor trifásico. Para el circuito de control tenemos como alimentación del circuito a 2 líneas, L1 y L2, el cual pasa por un pulsador normalmente cerrado nombrado como stop o para, el cual avanza hasta llegar a otro pulsador llamado start o arranque, el cual al presionarlo activa la bobina M, la cual activa el contactor para poder así encender el motor. Pero ahora bien, te preguntarás, ¿qué hay de estos dos símbolos? ¿Cuál es su función o por qué están ahí? Si recordamos, un pulsador normalmente abierto es un elemento eléctrico el cual tiene como función dar el paso a la corriente al presionarlo. Pero una de las características de este elemento es que solo deja pasar la corriente mientras tú lo tengas presionado. Y al momento de soltarlo, el pulsador regresa a su posición inicial y cierra el contacto. Así que, en paralelo al botón de arranque, se coloca un contacto auxiliar asociado a la bobina M, para que cuando tú dejes de presionar el pulsador, siga pasando corriente a la bobina en paralelo al botón. Y para este símbolo, este indica que es un contacto normalmente cerrado, asociado al relevador térmico. Cuando el relevador térmico se activa, abre el contacto y desenergiza la bobina M, la cual a su vez desenclava al contactor para poder proteger al motor de un posible daño. Como puedes ver, para entender los diagramas eléctricos solo necesitas buena lógica y un buen análisis del circuito. Para mí, no es necesario aprender toda la simbología de todas las normas. Solo necesitas conocer la simbología más común, como por ejemplo motores, contactores, guardamotores, relevadores, etc. En mi caso, yo no conozco toda la simbología aún, y en muchas ocasiones me toca interpretar diagramas en las cuales no conozco la simbología al 100%. Pero si me toca saber qué significa ese símbolo, solo busco una tabla de simbología en internet y listo. En base a mi experiencia te puedo recomendar que empieces a aprender la simbología de una norma, ya sea la americana o la europea. Y una vez que domines la interpretación de los circuitos en esa norma, pasa a la otra. Y así solamente tendrás que entender la simbología de la siguiente norma, ya que ya tienes la lógica para poder entender los circuitos. Bien, así que esto es todo por el video. Pero antes, déjame saber aquí en los comentarios si ya conocías la diferencia de un circuito de fuerza y de control, que voy a estar leyendo aquí todos los comentarios. Así que ahora sí, esto es todo por el video. Nos vemos.